Para mi gusto, este es uno de los libros más impactantes del Antiguo Testamento. La historia de la vida de Nehemías realmente me apasiona. Por eso en esta noche el Señor permitió que podamos hablar acerca de su vida, para la gloria de Dios. Amén. Usted tiene la Biblia en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es el último libro histórico de la Biblia. Es el último de los libros de historia. Si vamos por orden, en el orden de la palabra está Esdras, Nehemías y Esther, ¿no es cierto? Pero el libro de Esther fue escrito 30 años antes que el libro de Nehemías. O sea, en el marco histórico, el libro de Esther estuvo antes que Nehemías, 30 años antes. Por eso el libro de Nehemías es el último libro de la Biblia, el último libro histórico que narra la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo la historia de Nehemías, y vamos a compartir en unos segundos la palabra, pero quería más o menos desglosar esta historia, desarmar esta historia para que usted y yo podamos entender de qué se trata la palabra que Dios tiene en esta noche para nuestra vida. Amén. Nosotros sabemos que el rey David fue el primer rey que, si bien fue el segundo, pero es uno de los reyes que marcó la historia del pueblo de Israel. Así, después del rey David, vino su hijo Salomón. Después de su hijo Salomón estuvo su nieto, vendría a ser Roboam. Pero ¿a qué quiero enfocarme cuando le estoy contando este marco histórico, no es cierto? David fue un rey sabio, temeroso de Dios, si bien tuvo sus fallas, pero reinó con autoridad. Salomón fue uno de los reyes más sabios que existió en la historia, porque dice que él se acercó al Señor y le pidió sabiduría. El Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé? Podía pedir muchísimas cosas, ¿no es cierto? Pero Salomón solo pidió sabiduría. Ahora, él pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Dice que el pueblo de Israel tuvo paz por 40 años cuando fue el rey Salomón, Pero así, después concluyó su tiempo y le tocó el tiempo al rey Roboam. Pero ¿qué sucedió? Él no era muy hábil para esto. Y por su inmadurez dice que el pueblo se dividió. El pueblo de Israel quedó dividido. Y ahora, ¿usted sabe qué es lo que pasa cuando un pueblo es dividido? ¿Usted sabe qué es lo que pasa cuando un pueblo está disperso? Vienen los demás y lo atacan. Cuando un pueblo está dividido, hermanos, se debilita. Un pueblo dividido es un pueblo debilitado. Porque la unidad, quizá usted por ahí haya escuchado, la unidad hace la fuerza. Un pueblo dividido era fácil de conquistar, y así vinieron otros reyes y conquistaron a este pueblo porque estaba dividido justamente. Y llevaron cautivo al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? A medida que pasó el tiempo, pasaron muchos reyes a lo largo de la historia hasta llegar al tiempo de Nehemías. Pasaron reyes buenos, pero mayor el número fue de los reyes malos que pasaron. Reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Y a causa de eso el pueblo fue tomado cautivo. Así, el pueblo empezó a ser restaurado. Para que esto suceda, Dios tuvo que marcar a distintos personajes de la Biblia para restaurar a su pueblo. En este tiempo, Dios nos habla acerca de la vida de Nehemías. Cómo Dios fue usando a Nehemías para restaurar a su pueblo, para reedificar su templo. Porque usted se imagina que este pueblo, siendo invadido, destruyeron todo, ¿no es cierto? Estaba todo destruido. Pero dice la palabra, y vamos a leer la palabra para que así podamos ir desmenuzando esta historia, ¿le parece? Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle por favor que lea desde el primer versículo. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos,
con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado y habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes ahora desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y serví al rey. Y como yo no había estado antes triste delante de su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mi padre está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Dentro de unos minutos vamos a leer algo más, pero quiero enfocarme primeramente en estos versículos que leímos, en este capítulo quizá casi entero y un poquito más que terminamos de leer, ¿no es cierto? Dice la palabra que estaba Nehemías en la capital del reino, y dice la palabra que él era copero del rey. Dice que vinieron sus hermanos y él le preguntó acerca de su pueblo, acerca de sus hermanos, acerca del pueblo de Israel, en qué situación estaba, cómo se encontraban. Usted quizá por ahí le haya pasado que usted encuentra por ahí un amigo, un familiar, un vecino, y usted le pregunta quizá por un pariente, le pregunta por un conocido, le pregunta por algún familiar, ¿no es cierto? Así quizá le sucedió a Nehemías, que se encontró con aquella persona, y nosotros ¿qué es lo que esperamos recibir siempre? Buenas noticias, ¿no es cierto? Esperamos que nos cuente que está bien, que están siendo prosperados, que está bien la familia, que hay salud. Pero dice la palabra, y aquí nos cuenta y nos narra la historia, que vinieron aquellos varones a charlar con Nehemías y le contaron que su pueblo estaba en gran mal y afrenta, dice la palabra, en una situación difícil, en una situación complicada. Las puertas derribadas y los muros quemados a fuego, dice. Los muros derribados, qué tremenda situación, ¿no? Usted se imagina que en aquel tiempo una ciudad que tenía muros alrededor era una ciudad estable, era una ciudad que no era fácil de conquistar. Ahora una ciudad como aquella que estaba toda derribada, sin puertas, era una ciudad que cualquiera podía venir a atacarla, ¿no es cierto? Cualquiera que quería venir a invadir aquella ciudad podía hacerlo, porque no tenía algo para defenderse, no tenía una barrera de defensa, ¿no es cierto? Ahora usted se imagina cómo aquel pueblo estaba temeroso, pensando en cualquier momento vendrán y terminarán con nosotros. Por eso dice, están en gran mal y afrenta, están en una situación difícil. Y yo me imagino a Nehemías en ese momento, la cara, cómo cambió de semblante, cómo cambió quizá
el rostro, ¿no es cierto? Porque quizá él esperaba recibir buena noticia, pero todo lo contrario. Porque estos varones vinieron y le contaron la situación que estaba pasando su pueblo, la situación que estaban pasando sus hermanos, cómo estaban viviendo en ese tiempo. Pero dice que en ese momento Nehemías no se quedó solamente triste, no se quedó solamente preocupado, no se quedó solamente lamentándose y diciendo, uy, qué mal, mira cómo están. Sino que él en ese momento dice que vino una preocupación y una aflicción a él. Pero no se quedó solamente con eso, sino que empezó a accionar. Nehemías no se quedó solamente con la preocupación, sino que inmediatamente, ¿sabe qué es lo que hizo Nehemías? Fue un hombre astuto, por eso me impacta la vida de Nehemías. Es tremendo, me apasiona la vida de este hombre. Es un referente de líder. Un hombre con una mentalidad de liderazgo tremenda. Impresionante, admirable lo diría yo. Pero mire qué tremendo lo que dice que hizo él. Lo que dice la palabra que él hizo primeramente. Antes de ir a llorar, antes de ir a lamentarse, antes de ir a entristecerse, a no querer hacer nada, a estar llorando ahí en su habitación, lo primero que él hizo fue a orar al Señor, fue a la presencia del Señor a clamar y a pedir por su pueblo. Porque usted sabe, hermano, que cuando nosotros pasamos por una situación, cuando nosotros pasamos por dificultad, o ya sea un familiar que está pasando un proceso difícil, o ya sea un pariente que está pasando un momento complicado, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es ir a la presencia de Dios. No ganamos nada con lamentarnos, no ganamos nada con llorar, no ganamos nada con entristecernos. Es verdad, sí, nos puede llegar a afectar, claro que sí. Pero, ¿qué solucionamos con entristecernos quizá y no hacer nada? Él fue astuto. Lo primero que él hizo fue a orar. Fue a la presencia de Dios a clamar. Y no solamente a orar, sino que se puso a ayunar y a orar. Porque sabía que todo esto no era solamente natural, sino que esto también tenía un trasfondo espiritual. Sabe que el pueblo de Israel, los judíos, es uno de los pueblos más perseguidos de la historia. ¿Usted cree que es casualidad lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Que se perseguía y se mataba a los judíos. No es casualidad, hermano, sino porque es el pueblo escogido de Dios. Y el enemigo siempre va a buscar a los hijos de Dios. Siempre se va a levantar en contra de los hijos del rey. ¿Usted cree que usted pasa por situaciones, por dificultades simplemente porque usted es una persona que siempre tiene problemas? Claro que no, hermano. Usted viene situaciones y dificultades a su vida porque usted es hijo del rey. Usted tiene un diseño de parte de Dios en su vida. Hay un plan, hay una guía, hay una dirección para su vida. No es casualidad que siempre se levanta el enemigo en contra de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no quiere que tú te levantes, no quiere que tú avances. ¿Usted cree que es casualidad lo que le estaba pasando a los judíos en aquel momento? Sabía el enemigo el potencial que había en ellos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Primeramente empezó a debilitar, a desunir, a esparcir, a quitar uno por acá, otro por allá. ¿Y qué es lo que sucede cuando el pueblo no está unido, no está junto, no está cerca? Empieza a cambiar el pensamiento. Uno empieza a tener un pensamiento y otro empieza a tener otro. Ya no hay una misma guía, una misma dirección. Camina uno para un lado y el otro para el otro. Y así es imposible, hermano. Pero así también es fácil para el enemigo. Es fácil para destruir de a uno. Pero no es ahí donde quiero enfocarme. Sino que, qué tremendo lo que hizo Nehemías. Él empezó a orar. Dice, ayuné y oré delante de Dios por algunos días. No se fue y se arrodilló 5 minutos en la presencia de Dios. Ayuné y oré por algunos días, dice la palabra. Yo me imagino una semana de ayuno, de clamor, porque esa es la forma en la cual vamos a derribar a los gigantes que se levantan en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos. El ayuno es una herramienta fundamental en nuestras manos, hermanos.
La oración le va a cortar la cabeza a cualquier gigante que se pueda levantar en contra de su vida. Pero ¿qué es lo que sucede? El enemigo puede estar vencido, pero es astuto. Te pone cansancio, preocupación. Muchas veces nos enfocamos en otras cosas. Y me ha pasado, por eso Dios primeramente habló a mi vida. Tenemos tiempo quizá para hacer muchas otras cosas en nuestra casa, pero quizá a veces no tenemos media hora para entregarle al Señor. No tenemos un día para disponer un día de ayuno. No tenemos un día para prepararnos en la palabra, para ayunar y orar, para fortalecernos en el Señor. Y de esa forma el enemigo nos va debilitando. Ahora cuando viene la situación, cuando viene la dificultad, usted está débil y no tiene con qué hacerle frente. Cuando viene una dificultad, usted y yo no tenemos con qué pelear. Porque usted sabe que la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y también dijo el Señor, esto no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas que nosotros vamos a vencer. ¿Sabe con qué, hermanos? Con nuestras rodillas, con nuestro clamor. Nehemías sabía lo que se estaba enfrentando. Sabía que no era fácil lo que a él le tocaba. Él sabía que tenía muchos enemigos y primeramente tenía que ir al rey. Primeramente él tenía que llegar delante de su amo, pedir permiso. Pero me estoy adelantando mucho. Dice la palabra que oró al Señor, ayunó, clamó. Y mire la oración que hizo Nehemías. Señor, te clamo por mis hermanos y te pido perdón por el pecado que hemos cometido. Si bien él estaba ya de copero del rey, él empezó a clamar y a pedir perdón también por él mismo. Te pido perdón, Señor, por el pecado que hemos cometido delante de ti. O sea, muchas veces nosotros podemos decir, está bien, mi hermano está mal, quizá él se lo haya buscado, es su pecado. Esa mentalidad natural. Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos dicho? O quizá lo hayamos pensado, quizá usted no lo haya dicho, no lo haya pensado. Pero a mí me pasó en mi inmadurez, sin conocer la palabra, siendo muy joven espiritual, tenía ese pensamiento y decía, me creía muy santo. Me creía que yo estaba muy allá, si bien somos hijos de Dios, somos comprados y lavados por la sangre de Cristo. Pero eso no quiere decir, hermano, que usted no se va a acercar a un hermano, le va a dar una palabra, lo va a abrazar, lo va a acompañar en su situación. Porque un abrazo vale mucho más que una palabra muchas veces. Hacerse parte de esa situación, hacerse parte de esa dificultad, tomarla esa carga como propia. Dice que él empezó a clamar de esa forma delante del Señor y a pedirle perdón. Señor, te pido perdón por nuestros pecados que hemos cometido delante de ti, Señor. Pero ¿sabe qué es lo tercero que él hizo? Primeramente oró al Señor, fue a la fuente, fue al Señor. Segundo, pidió perdón. Y tercero, empezó a declarar la palabra. Porque dice que él en un momento empezó a orar de esta forma. Acuérdate, Señor, de la palabra que le has dado a tu pueblo. Que si ellos pecaren, los dispersarás por todas las naciones. Pero si ellos se volvieran a ti, Señor, aunque estén en lo último de la tierra, de allí lo traerías. Eso empezó a declarar Nehemías. Y eso es lo que nosotros tenemos que declarar a favor de nuestra vida, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos, hermano. La palabra de Dios. A mí, naturalmente, me puede decir que quizá no esté viendo nada, que no pueda alcanzar nada, que mis hijos no lo van a lograr, que no van a ser personas de bien. Pero a mí la palabra me dice que mis generaciones son bendecidas, hermano. Y eso es lo
lo que usted tiene que declarar. Quizá naturalmente estás viendo a tu familia quizá destruida, a tus hijos quizá que están disgustados, quizá que no se hablan, pero la palabra dice que Dios restaurará. Yo y toda mi casa serviremos al Señor, dice la palabra. Eso es lo que tiene que declarar usted día y noche a favor de su vida, porque usted sabe que su boca tiene poder y tiene autoridad. Denle un fuerte aplauso de honra al Señor. Usted sabe que la palabra que usted suelta obedece en los cielos, y aún el mismo infierno obedece a la palabra que es soltada de parte de usted, porque su boca tiene autoridad. Nuestra boca tiene autoridad, hermano. Tu boca tiene autoridad. No sabes la autoridad que Dios te ha dado. Por eso nosotros tenemos que declarar esa palabra. Señor, ha depositado una autoridad en esta mujer para soltar la palabra, y Dios te va a ir fortaleciendo y te va a ir mostrando, y vas a declarar palabra, y la palabra se va a cumplir en el nombre de Jesús. Sabemos que somos personas del reino, hermanos. Y como le decía hace un momento, lo que sale de nuestra boca tiene poder. Ahora mire qué tremendo. Dice la palabra que él empezó a clamar de esta forma: Señor, tu palabra dice esto. Tu palabra dice que si tu pueblo fuera disperso, tú lo traerías si ellos se arrepintieran, Señor. Y dice que en un momento él fue a servirle al rey. Ya estaba el vino, era copero del rey, estaba en un lugar de privilegio, estaba en un lugar de comodidad. Él estaba en un lugar que quizá no tenía preocupaciones, no tenía necesidad. Seguramente tenía un buen sueldo, disfrutaba de los mejores manjares, disfrutaba de la mejor cama, la mejor habitación. Era el mano derecha del rey. Pero él no se quedó en esa comodidad. Él no se quedó tranquilo diciendo: yo estoy bien, no me importa. Sino que esa preocupación que había venido a su corazón se hacía cada vez más y más grande. Él oró al Señor y fue a hablar con el rey. Dice la palabra que él vino a servirle al rey el vino. Y el rey le dijo: ¿qué te sucede? ¿No estás enfermo? O sea, el rey ya lo conocía a Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías era una persona confiable en lo que él hacía. Yo me imagino que quizá Nehemías nunca había estado triste delante del rey. Nunca se había retrasado, nunca había llegado tarde, nunca había hecho algo de la forma incorrecta, sino que era un hombre que tenía, ¿cómo decirlo? Que tenía en claro lo que tenía que hacer, y lo hacía con perfección, lo hacía con claridad. Ahora, cuando el rey vio el semblante de él que había cambiado, se preguntó: algo está sucediendo. Y dice que le dijo: ¿qué te sucede? ¿No estás enfermo? ¿No es esto quebranto de corazón? Se dio cuenta que había una aflicción en él. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que antes de pedirle nada, porque él tenía que primeramente pedirle permiso a su amo. Él primeramente tenía que pedirle permiso a la autoridad para ir con bendición a donde fuera que él vaya. Así también es en este tiempo, hermano. Nosotros, para caminar con bendición, si bien no estamos sometidos a una autoridad, pero para caminar con bendición tenemos que ser obedientes a las autoridades que Dios ha depositado. Y no estoy hablando solamente acá en la iglesia. A tu patrón, a tus padres. Dice que él, antes de pedirle nada, después si usted quiere puede leerla con más atención a la palabra, con más detenimiento, así usted pueda apreciar todo lo que la palabra dice, ¿no? Dice que él, antes de pedirle nada al Señor, al rey, fue y oró al Señor. ¿Qué es lo que necesita?, le dijo el rey. Él primeramente fue y oró al Señor. Qué tremenda sabiduría la de este hombre. No tomó una decisión apresurada. Muchas veces tomamos decisiones
apresuradas y tarde o temprano nos termina jugando en contra. No todas las veces, pero muchas veces no ponemos la cabeza en frío y tomamos decisiones que después nos terminan afectando. Las decisiones que nosotros podemos tomar pueden afectar para bien o para mal nuestra vida. Ahora, si usted toma una decisión avalada por el Señor, es muy distinto. Esa decisión siempre va a ser de bendición para tu vida, porque primeramente fuiste a la fuente, primeramente fuiste al Señor y clamaste y pediste por aquello que estás deseando. Por eso lo primero que él hizo fue y oró al Señor. Y después se dirigió al rey y dice que la reina estaba delante de él. Y dice que él le preguntó, unos versículos más abajo, dice que el rey le preguntó cuánto tiempo se demoraría. ¿Qué tiempo iba a tardar en hacer esto? Dame permiso que yo quiero reedificar la casa de los sepulcros de mis padres, dice la palabra. El rey le preguntó ¿cuánto tiempo? Y así lo autorizó y dice que la reina estaba en ese momento también con el rey. Y lo autorizó que fuera. Anda, tenés permiso. Pero esto era solamente el principio. Porque yo me imagino que Nehemías sabía con lo que se iba a encontrar allá. No es fácil restaurar un pueblo, hermano. No es fácil restaurar a todo un pueblo que estaba devastado, que estaba destruido. Porque primeramente tenía que unirlos. Porque aunque el pueblo estaba disperso, no solamente de una forma física, estaban dispersos en el espíritu. ¿Y usted cree que les habría sido fácil a Nehemías? Tremenda responsabilidad, tremenda carga de unir a un pueblo con un mismo pensamiento, con una misma mentalidad. Ahora, qué tremendo, porque él fue a aquel lugar, pero él también sabía que se iban a levantar los enemigos. Él también sabía que se iban a levantar los adversarios, se iban a levantar las voces en contra. Porque usted sabe, hermano, que cuando usted se levanta a hacer algo para el Señor, siempre se va a levantar las dificultades, se van a levantar las voces en contra. Cuando tú te levantas a buscar una palabra de bendición para tu casa, cuando te levantas a creer en la promesa de Dios, cuando te levantas a buscar una palabra de bendición para tu vida, van a venir las voces contrarias que te van a decir no vas a poder, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar. Pero como cuando él estaba ya de copero del rey no pasaba nada, porque estaba en la comodidad. Ahora, cuando él tomó la decisión de levantarse, ya sabía que se tenía que enfrentar a muchos gigantes. Y es ahí donde quiero compartirle la segunda porción de la palabra. Voy a pedirle que en el mismo libro, vamos al capítulo 6. Tenemos bastante para leer en esta noche. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Cuando oyeron Sanbalat y Tobía y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y me enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro, con la mira de según de estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Ahora serán oídas del rey
las tales palabras. Ven, por tanto consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitará la mano de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y es tremendo lo que responde Nehemías, escuche. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. Y también acuérdate de Noadía, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro en el 25 mes de Elul, en 52 días. Y cuando oyeron nuestros enemigos que temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y que conocieron que por quién, hermanos, que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Mire qué tremendo lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Mire qué tremenda historia. Como les dije, no voy a cansarme de repetirlo, me apasiona la vida de Nehemías. Cómo este hombre, estando primeramente allá de copero del rey, estando con toda su comodidad, estando con el tiempo quizá para hacer cualquier cosa lo que él deseara, se tomó su tiempo primeramente para ayunar y orar delante del Señor, para declarar la palabra, para ir en la presencia del rey, para pedirle permiso, para tomarse su tiempo e ir a edificar la casa del Señor, para ir a edificar el pueblo de Israel. Pero mire qué tremendo lo que él hizo, aunque sabía que él se iba a encontrar con dificultades, que no iba a ser fácil, él lo mismo se levantó y se encaminó lo que quería hacer. Dice la palabra, cuando empezamos a leer en el versículo 6, que hasta aquel tiempo, dice, no quedaba ya portillo, porque Nehemías unió al pueblo con una mentalidad, se paró como líder, como autoridad, como cabeza, y a mostrarle qué es lo que tenía que hacer cada uno. Porque como les dije hace un momento, también había una lucha interna. Adentro del pueblo estaban divididos. Los que tenían más dinero con los más humildes. O sea, él se levantó con la autoridad que el Señor le había dado para primeramente organizar al pueblo, enfocarlo con un solo propósito, con un mismo enfoque, con una misma dirección. Pero dice que cuando los muros empezaron a levantarse, esto empezó a tomar forma. Así como una casa, usted ve cuando se está levantando, cuando las paredes ya están altas, usted ya está viendo que va tomando forma, ¿no es cierto? Y los enemigos empezaron a ver eso. Empezaron a ver cómo el pueblo de Israel se estaba preparando. Estaba edificándose nuevamente. Y dice que en ese momento vinieron Tobías, Sanballat y Gesem a decirle, ven, Nehemías, vení, vamos, nos juntemos en algún lugar. Vamos a dialogar sobre esto. Porque se está escuchando, se anda diciendo por ahí que andas con eso de ser rey, que no sé qué estás pensando, Nehemías. ¿Usted se imagina esta situación para Nehemías? Cómo él de todo corazón había pensado hacer esto. Pero así se levantaron los enemigos. ¿Sabe por qué se levantaron? Porque estaban sin hacer nada. Empezaron a ver lo que hacía Nehemías. Empezaron a ver la construcción. Una persona que está sin hacer nada va a ver
todo lo malo. Una persona que está sin tener una tarea, sin hacer algo específico, va a empezar a ver los errores y quizá ni los haya. Así estaban estas personas buscando el error en Nehemías. Como dice la profeta, siempre buscando el pelo al huevo. ¿Sabe por qué? Porque había envidia en sus corazones. No quería que el pueblo de Israel sea edificado nuevamente. No quería que el pueblo de Israel sea restaurado. Por eso empezaron las maquinaciones en contra de Nehemías. Porque como le decía en un principio, hermanos, si bien el enemigo está vencido, está derrotado, pero es astuto. Sabía contra quién tenía que levantarse. Sabía que tenía que levantarse en contra de la cabeza. Usted, si es cabeza de su casa, puede ser ya sea varón o mujer. Pero si usted está orando, está clamando a favor de su casa, a favor de su hogar, a favor de su familia, no se extrañe que se levanten las situaciones en contra de usted. No se extrañe que vengan dificultades a su vida, porque sabe que el enemigo quiere derribar la cabeza. Si usted es cabeza en su casa, tiene que levantarse a orar, tiene que levantarse a clamar. Y aunque venga el enemigo, usted tiene que ser astuto, como fue Nehemías. Porque dice que ellos vinieron y le dijeron: vení, Nehemías, vamos a sentarnos a conversar, a ver de qué se trata esto, a ver qué hay en todo esto que andan diciendo que querés ser rey, no sé, algo así. Nos hemos enterado, quizá le decían ellos, ¿no? Pero Nehemías, si bien era un hombre valiente, era un hombre de autoridad, era un hombre de reino, pero también era astuto. Porque el Espíritu Santo ya le había mostrado las intenciones que tenían estos hombres. Él ya sabía con las intenciones que se acercaban a él. Mire qué tremendo que dice que ellos vinieron. Una vez enviaron a su criado. Dice hasta por 5ª vez enviaron. Vení, Nehemías, nos juntemos. Pero él fue astuto. Hay veces, hermano, que el enemigo te va a ofrecer un abanico de posibilidades. A los jóvenes, no sabes qué bueno se están poniendo los bailes. No sabes qué bueno se ponen allá a la fiesta en la casa de aquel amigo, de aquella amiga. Quizás los que somos un poco mayores, de una forma o de otra, te va a querer desenfocar, te va a querer sacar de foco. Porque usted sabe que el enemigo siempre te quiere llevar a su terreno. Aquí no va a poder hacer nada. Como le decía en un principio, estando todos unidos, va a venir, pero se va a volver con el rabo entre las piernas. Pero ¿qué es lo que pasa? Él primeramente quiere venir, sacarte de la iglesia, que dejes de congregarte, que dejes de asistir a las reuniones, que dejes de orar, que dejes de ayunar, para que de esa forma te vaya mostrando: mira qué bueno está esto, mira qué bueno está aquello, mira qué bueno se están poniendo los carnavales, mira qué bueno está aquello. Primeramente te quiere sacar de foco, te quiere debilitar. Mire qué tremendo. Nehemías dijo: no, está bien, paso. Vayan tranquilos, muchachos. Si bien él sabía que el Señor estaba con él, sabía que el Señor lo había mandado y lo había guiado, que esa carga no era solamente natural, que no era solamente un pensamiento humano, que no era solamente de él, sino que Dios había depositado en eso en él. Dios había puesto esa aflicción en su corazón. Porque ¿sabe qué? Dios vio la capacidad de Nehemías. Quizá por ahí te sientes afligido por una situación, y aunque muchas veces se te hace difícil, pero ¿sabes qué? Dios ha visto la capacidad que hay en tu vida. Por eso te muestra algunas cosas, te muestra algunas situaciones, porque sabe que eres capaz, hermano. Dice la palabra que el Señor nunca pondrá una carga más pesada de la que usted y yo podamos llevar. El Señor ha visto la capacidad que había en tu vida. Pero eso no quiere decir que no van a venir las situaciones, que no se van a levantar los Gesem, los Tobías. Es tremendo. Dice que Él les envió mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. No, muchachos, está bien, tranquilos. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Él sabía que Él estaba al frente.
Como le dije hace un momento, muchas veces van a venir y te van a ofrecer un abanico de posibilidades. Pero usted tiene que entender que lo que está aquí es mayor, que lo que el Señor ha depositado en su vida, la tarea específica que Dios ha puesto en tu corazón es mayor de lo que el mundo te puede ofrecer, porque sabe que lo que te da el mundo es pan para hoy y hambre para mañana. Puede parecer hermoso, puede parecer precioso, pero se fuma como el humo. Gloria a Dios, denle un aplauso de honra al Señor. Quizá acá hay en esta noche muchos jóvenes. Quizá no hayan experimentado, quizá los que algunos que ya somos algo más grandes, hayamos experimentado. Yo puedo contarle que el mundo me ofreció un infinito de cosas. Me ofreció miles de millones de cosas, pero ¿sabe qué? Tarde o temprano me encontré solo. Ya no había amigos, no había fiesta, no había boliche, no había juego, no había vicio. Tarde o temprano, lo que el mundo te da, te lo quita. En cambio, lo del Señor no es así. Lo del Señor permanece para siempre. El Señor te entrega algo y quédate tranquilo que lo vas a tener para siempre. Si sigues siendo fiel, por supuesto, obediente a las autoridades, como dijimos hace un momento. Ahora mire qué tremendo esto. Dice que ellos dijeron: Nehemías, ¿estás pensando tú ser rey? Ven y nos juntemos en algún lugar. Y enviaron de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Hasta por quinta vez. Hasta con carta abierta en su mano, dice, enviaron un criado con una carta abierta en su mano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando el enemigo no te puede hacer caer con una cosa, no te puede debilitar con otra cosa, te va a enviar otra cosa para hacerte debilitar, para hacerte menguar, para hacerte caer. Quizá la primera vez lo hayas rechazado, quizá la primera vez no te haya parecido agradable, pero va a poner algo mejor, te va a presentar algo que a los ojos, a la vista natural, es mejor. No se cansa. El propósito de Él es que tú te debilites, que salgas de foco, que retrocedas, que vayas para el terreno donde Él te quiere llevar. Pero hay algo tremendo, hermano, que es de lo que hablábamos hace un momento. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y dice la palabra que nosotros vamos a ser avisados. Cuando usted está viendo una situación y hay como una luz roja que se prende dentro tuyo y que te dice, no, eso no está bien. Es el Espíritu Santo que te está hablando y te está diciendo, no hay bendición en eso para tu vida. No hay crecimiento para tu vida en aquello. Así que él fue astuto. Pero mire qué tremendo. Aunque en un momento, siendo un hombre valiente, siendo un hombre de fe, siendo un hombre enviado por el Señor, él no fue. Como dicen, soldado que huye sirve para otra batalla. Se quedó. No fue donde el enemigo lo quiso llevar. Pero mire más adelante lo que dice la palabra. Dice que él vino y consultó con un profeta y que le dijo, Nehemías, ten cuidado, esta noche vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Esta noche vienen a destruirte. Y es tremendo lo que él dijo, como recién leímos. La verdad es que me apasiona lo que él respondió. Un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de temer. Aunque en un momento fue astuto y no se fue. No se hizo el valiente para ir al terreno del enemigo. Pero él estaba seguro que él iba a estar firme. Porque el Señor lo avalaba. Un hombre como yo ha de huir. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Nehemías tenía una mentalidad tremenda de líder. Él sabía que si él se volvía, todo el pueblo se volvía detrás de él. Él era la cabeza. Es tremendo, hermanos. Él sabía que si él retrocedía 1 milímetro, el pueblo iba a retroceder 10 metros. Si él retrocedía 1 metro, el pueblo iba a retroceder 1 kilómetro. Un hombre como yo ha de huir, no iré, dice la palabra que él dijo. Que venga quien venga. El Señor me dijo qué es lo que tengo que hacer. Que se levante infierno, que se levante lucha. Que se levanten miles de millones de cosas. Que se levanten los precios, apóstol. El Señor nos dijo qué es lo que vamos a hacer. El Señor va a construir aquel lugar para los niños. Dios lo va a hacer. Es
tremendo, hermanos. Él entendió el plan y el diseño que había de parte de Dios para su vida primeramente. Y así pudo impartirlo. Porque usted sabe que cuando usted entiende cuál es el plan y cuál es el diseño que Dios ha depositado en tu vida, usted sabe cómo avanzar, usted sabe de qué forma caminar, pero no se queda solamente con eso, sino que impacta a las personas. Usted se acerca a alguien y esa persona se siente impartida por usted. Esa mentalidad de avance, esa mentalidad de crecimiento. Yo personalmente, el profeta Esteban es una persona así. Una mentalidad de avance. Yo muchas veces lo escucho hablar y cuando tengo la oportunidad de conversar con él, me imparte eso, que sí se puede. La verdad que es tan lindo conversar con una persona positiva, ¿no es cierto? Es lindo charlar con una persona que dice, sí, se va a poder. Sí lo vamos a lograr, aunque no vea nada. Aunque quizás está viendo todo mal. Pero te dice, sí lo vamos a lograr. Sí lo vamos a alcanzar. Sí vamos a llegar. Sí vamos a poder. Y eso termina impartiendo. En ese momento, vos no lo crees. Pero tarde o temprano, esa palabra empieza a trabajar en tu cabeza. Quizá por ahí te haya tocado que hayas conversado con personas que ni conocen al Señor. A mí me ha pasado que he conversado con personas que están cerca mío, familiares, que tienen esa mentalidad. Yo voy a obtener esto, voy a dejar esto para mis hijos, voy a alcanzar aquello. ¡Qué tremendo! Y la verdad que uno se siente motivado, se siente impartido por eso. Te lleva a desearlo, te lleva a anhelarlo para tu vida también. Por eso él sabía que si él se volvía, como le dije hace un momento, 1 milímetro atrás, el enemigo se iba a aprovechar de eso. ¿Quién como yo, dice que dijo la palabra, que dijo él? Un hombre como yo ha de huir. Dice que él más adelante oró, Señor, acuérdate de los profetas, de la profetisa, que quisieron infundirme miedo, Señor, que quisieron hacerme volver atrás, porque sabe, hermano, que un líder nunca se vuelve atrás. Como le dije, un líder va adelante, un líder va enseñando, y no solamente con palabras, sino con acciones. Usted sabe que como líder va enseñando. Aquí nosotros tenemos líderes que nos enseñan con su forma de vivir. Y eso la verdad que son referencias para nosotros y es tremendo. Aunque quizá por ahí, usted quizá no lo pueda notar, pero usted se pone el zoom, como se dice, y empieza a notar. Qué tremendo, la verdad que sí. Ahora mire qué tremendo lo que él dijo. Querían infundirme miedo, Señor. Querían hacerme debilitar, Señor, para que mi nombre para que fuera yo infamado. Porque usted sabe que un líder que se vuelve atrás, usted quizá por ahí conozca personas que le servían a Dios y se han vuelto atrás. Qué triste, ¿no? Nehemías tenía tan claro lo que él tenía que hacer, tenía tan claro el llamado, tenía tan claro lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, que él no retrocedió en 1 milímetro, hermano. Y mire qué es lo que dijo al final. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra, son 2 versículos. Dice en el versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, hermanos. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. ¿Sabe por qué se sintieron humillados?
Porque muchos de ellos decían no van a poder lograrlo. Se cansarán, se debilitarán. Pero en ese momento dice que Nehemías dijo, oh Señor, fortalece tú mis manos, Señor. Porque vienen palabras y muchas de esas palabras muchas veces te quieren hacer frenar. Hay personas que están atadas por una palabra que le han dicho de niño. Hay personas que están atadas por una palabra que le han dicho de joven, de adolescente. Se han atado en una palabra que le han dicho y han tenido esa mentalidad por años. Pero él dijo, Señor, fortalece tú nuestras manos, fortalece tú mis manos, Señor. Dice que las naciones fueron humilladas. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. ¡Qué tremendo! Un hombre humilde. Él nunca dijo, yo lo hice. Yo vine y restauré al pueblo. Vine y desordené. Que por nuestro Dios ha sido hecho todo esto. Él entendió que el Señor era parte de todo lo que era el primero en todo eso. Hay tareas que quizá muchas veces parecen difíciles. Hay tareas que a la verdad muchas veces parecen casi imposibles, hermanos. Muchas veces quizá estando en tu lugar de comodidad, quizá no vayas a pasar por situaciones, seguramente no vas a tener dificultades, quizá no seas perseguido, quizá no seas infamado, porque quizá también puedan llegar a hablar cosas inciertas de tu vida, quizá no seas amedrentado, no seas perseguido, quizá no tengas que depositar esfuerzo, quizá no tengas que orar, no tengas que ayunar, pero sabe que quizá llegue un momento. Quizá pasen los años, quizá pase el tiempo, y usted diga, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con el tiempo que he tenido? Jóvenes, qué bueno sería preguntarse, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿En qué estoy enfocando mi vida en este tiempo? Quizá usted estando en la comodidad como él estaba de copero del rey, no le pase ninguna de las cosas que yo le dije hace un momento. Quizá no tenga dificultades, no tenga situaciones, no tenga adversidades. Pero va a llegar un momento en el que usted quizá diga, ¿qué he hecho? Quizá venga culpa. O quizá usted tome el pensamiento de Nehemías. Gloria a Dios, si en esta noche usted puede ser impartido, impregnado de ese pensamiento. Quizá usted tome la decisión que tomó Nehemías, que fue a prepararse, fue a capacitarse, fue a orar, fue a ayunar, a clamar delante de Dios. Empezó a declarar la palabra. Quizá usted en esta noche pueda tomar la actitud de empezar a declarar palabras sobre su vida. Quizá usted en esta noche pueda levantarse a orar, a ayunar, a clamar. Pueda levantarse a restaurar aquello que está necesitando restaurar en su vida, que está necesitando restaurar. Quizá no en usted, quizá tiene un familiar que necesita ser restaurado, una casa, una familia que está derribada, sus puertas quemadas a fuego, un matrimonio, un hijo. Yo no vengo a decirte, hermano, que va a ser fácil. Yo no vengo a decirte, hermano, que no vas a pasar por situaciones, porque seguro que se te van a levantar los Gesem, se van a levantar los Tobías, los árabes, se van a levantar para debilitarte, se van a levantar con palabra en contra de tu vida, se van a levantar a decirte no vas a lograrlo, te van a querer infundir miedo, te van a querer hacer volver atrás, pero sabe que tarde o temprano usted va a tener la victoria asegurada, hermano. Aunque cueste, aunque sea quizá difícil, aunque requiera esfuerzo, aunque requiera de tiempo, usted
tarde o temprano va a ver la gloria de Dios, ya sea en su vida, ya sea en su casa, ya sea en su familia, ya sea en su matrimonio. Todo el esfuerzo que usted pueda depositar va a valer la pena para la gloria de Dios. Señor, te adoramos, te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo aquel que quiera tomar ese pensamiento de Nehemías, que quiera levantarse como Nehemías de su casa, que quiera levantarse como ese Nehemías de su familia, quiere dar un paso de fe, acérquese hacia este lugar. Vamos a estar orando por su vida en el nombre de Jesús. Te alabamos, te adoramos, Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, papá, te exaltamos, Señor. Te damos el honor, la honra, la gloria, Padre. Te damos a ti la alabanza, a ti la adoración, a ti la exaltación, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo esta noche estoy creyendo que aquí hay Nehemías, Señor. Aquí hay hombres y mujeres de fe que se van a levantar, Señor Padre Santo. Se van a mover de ese lugar de comodidad, papá. Y van a impartir, Señor. Van a impregnar, Señor Padre Santo, su casa, a su familia, a sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te alabo, Señor, en esta noche. Te bendigo, Señor, oh Rey. Exalto tu grandeza, Señor. Te doy gloria y alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos tomar la decisión de levantarnos, de prepararnos, de declarar la palabra, Señor, de soltar palabras de fe, Señor, a favor de nuestra vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te alabamos, te adoramos, Señor. Te bendecimos, papá. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos el honor, te damos la honra, te damos la gloria, Padre Santo, y alabanza. En el nombre de Jesús, Señor.